Hoy hablaremos sobre los compuestos orgánicos, sobre su clasificación y propiedades de los compuestos orgánicos, sobre los hidrocarburos, halogenuros, alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, aminas, compuestos orgánicos de impacto económico, industrial, ambiental y social en la región o en el país, y sobre la normatividad aplicable. Espero les guste. Mi nombre es Frida Denise Tobilla Espinosa y me correspondió decir la clasificación y propiedades de los compuestos orgánicos. Primeramente diré que los compuestos orgánicos son sustancias químicas que contienen carbono, formando enlaces covalentes carbono-carbono o carbono-hidrógeno. En muchos casos contienen oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos. Las moléculas orgánicas pueden ser de dos tipos: moléculas orgánicas artificiales, que son sustancias que no existen en la naturaleza y han sido fabricadas por el hombre, como los plásticos. Están igualmente las moléculas orgánicas naturales, que son las sintetizadas por los seres vivos y se llaman biomoléculas, las cuales son estudiadas por la bioquímica. Las características de los compuestos orgánicos es que son combustibles, poco densos, electroconductores, poco hidrosolubles, origen natural o sintético, carbono e hidrógeno. La clasificación de los compuestos orgánicos en base a los elementos que contienen son los hidrocarburos, compuestos orgánicos halogenados, compuestos orgánicos oxigenados, compuestos orgánicos nitrogenados, compuestos con azufre, compuestos organometálicos. La clasificación de los hidrocarburos son los alifáticos y los aromáticos. Los alifáticos son los alcanos y alcalenos, y los aromáticos son los alquinos y alicíclicos. Las propiedades fundamentales de los compuestos orgánicos forman parte de los seres vivos o de las sustancias relacionadas con ellos que contienen CHOMS. Sus enlaces intramoleculares son covalentes y los intermoleculares puentes de hidrógeno o fuerza de Van der Waals o de Van der Waals. La mayoría son solubles en disolventes orgánicos y insolubles en agua. La mayoría se desnaturalizan por el calor y arden con facilidad. Sus reacciones suelen ser lentas al tener que romper enlaces muy estables. En sus reacciones se suelen producir reacciones secundarias y rendimientos variables. Sus reacciones pueden ser catalizadas por enzimas. Las bases de las moléculas orgánicas son cadenas de C y H, a la que se les unen los heteroátomos y forman un número muy grande de compuestos debido a las muchas posibilidades de enlace. Los tipos de compuestos orgánicos son los hidrocarburos, halogenuros y alcoholes, como ya había dicho anteriormente, y daré un pequeño resumen sobre los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por carbono e hidrógeno.
Los hidrocarburos se diferencian en dos tipos, los alifáticos y los aromáticos. Y los alifáticos a su vez se clasifican en alcanos, alquenos y alcalinos. Los halogenuros es un mineral formado por la combinación de los metales con halógenos. Finalmente, los alcoholes. Los alcoholes son un grupo de moléculas orgánicas caracterizadas por la presencia de uno o más grupos, como grupo principal el hidroxilo. Los alcoholes tienen una fórmula general de ROH, estructuralmente son semejantes al agua, donde uno de los hidrógenos se ha sustituido por un grupo de alquilo, su grupo funcional es el hidroxilo OH. Y eso sería todo. Los hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos formados por carbón e hidrógeno, aunque se pueden destilar de otros compuestos. Generalmente se extraen del subsuelo en forma de petróleo, como un líquido, condensados y líquidos del gas natural, como líquido por condensación, gas natural como gaseoso, e hidratos de metano como sólidos. ¿Por qué los hidrocarburos son tan importantes? Nuestra economía se está descarbonizando lentamente. Aún así, sigue dependiendo principalmente de hidrocarburos y otros combustibles fósiles como el carbón, que es un mineral. En forma de combustible, los hidrocarburos siguen siendo el principal motor de las actividades humanas. Por desgracia, su extracción y uso contamina el suelo, la atmósfera y los océanos. En las últimas décadas se han logrado alternativas en materia de generalización energética, como las renovables, e incluso en su uso como combustible, como el caso de la aerotérmica, en calefacción y las baterías del coche eléctrico. Sin embargo, muchos sistemas siguen dependiendo de hidrocarburos, como el increíblemente y eficiente transporte marítimo de grandes buques portaconectores. ¿Cómo manejar los hidrocarburos con seguridad? Los hidrocarburos pueden ser especialmente inestables, especialmente en entornos secos y cálidos. Pueden entrar en combustión espontánea o arder con facilidad. Además, muchos de ellos son tóxicos y cancerígenos. Es por ello que el manejo de los hidrocarburos exige condiciones de seguridad elevadas. La infraestructura de su transporte y manejo se diseña a base de estas particularidades. ¿Cuándo se dejarán de usar los hidrocarburos? Se espera abandonar paulativamente el uso de los hidrocarburos tan pronto como haya sido posible. Existe una barrera física que, ignorando el calentamiento global, anima a ello. Se llama TRE o Energie Thermum y representa la energía extraída dividida entre la usada. En los principios del siglo XX, el petróleo estadounidense tenía el TRD de 101. En 1990 era 35,1 y hoy es de 11,1. La energía eólica y solar fotovoltaica tiene un TRE pico de 80,1 y 20,1. Los halogenuros de alquilino primarios tienen un halogenuro unido a un carbono primario, que solo está unido a otro carbono. En los secundarios, el halogenuro está unido a un carbono, que a su vez se une a otros dos átomos de carbono. Y finalmente, un haluro terciario posee 3 átomos de carbono entrelazados al carbono. ¿Cómo se clasifican los haluros orgánicos? Se pueden clasificar en fluoruros, bloruros, cloruros de sodio, de cobre y ioduros. Estos, según el átomo halogenuro que los constituye. ¿Cómo se pueden obtener los halogenuros? Los halogenuros de alquilio pueden obtenerse mediante halogenación por radicales de alcanos. Por medio de este método es poca la utilidad general, dado que siempre resulta mezcla de productos. Los halogenuros de alquilio primarios y secundarios normalmente se obtienen a partir
de alcoholes usando el SO-I2 o el PBr3. ¿Qué son los alcoholes? Bueno, los alcoholes son ciertos compuestos químicos orgánicos que presentan en su estructura uno o más químicos hidroxilo, enlazados covalentemente a un átomo de carbono saturado. Los alcoholes son compuestos orgánicos muy comunes en la naturaleza que juegan roles importantes en los organismos vivientes, especialmente en la síntesis orgánica. Los alcoholes pueden ser tóxicos e incluso letales para el organismo humano si son ingeridos en dosis alta. Además, al ser consumidos por el ser humano, pueden actuar como depresores del sistema nervioso central, causar el estado de embriaguez y provocar una conducta más desinhibida de lo normal. Por otra parte, los alcoholes tienen propiedades antibacterianas y antisépticas que permiten su uso en la industria química y en la medicina. También tenemos tipos de alcoholes. Los alcoholes se pueden clasificar de acuerdo al número de grupos hidroxilos que presentan en su estructura. Tenemos a los alcoholes, que estos contienen un solo grupo hidroxilo. Tenemos a los polioles, que contienen más de un grupo hidroxilo. A los alcoholes primarios, el grupo hidroxilo se ubica en un carbono enlazado a su vez a otro único átomo de carbono. A los alcoholes secundarios, que el grupo hidroxilo se ubica en un carbono enlazado a su vez a otros dos átomos de carbonos distintos. A los alcoholes terciarios, que el grupo hidroxilo se ubica en un carbono enlazado a su vez a otros tres átomos de carbono distintos. Y las propiedades químicas de los alcoholes, los alcoholes presentan un carácter dipolar, semejante al agua. Debido a su grupo hidroxilo, esto hace de ellos una sustancias polares, con un polo positivo y uno negativo. Debido a esto, los alcoholes pueden comportarse como ácidos o como bases, dependiendo de con qué reactivo reaccionen. Por ejemplo, si se hace reaccionar a un alcohol con una base fuerte, el grupo hidroxilo se desprotona y el oxígeno retiene su carga negativa, actuando como un ácido. Por el contrario, si se enfrenta un alcohol a un ácido muy fuerte, los pares electrónicos del oxígeno hacen que el grupo hidroxilo se protene adquiriendo carga positiva y se comporta como una base débil. Por otro lado, los alcoholes pueden participar en las siguientes reacciones químicas. Halogenación. Los alcoholes reaccionan con los halogenuros de hidrógeno para dar halogenuros de alquilo y agua. Los alcoholes terciarios reaccionan con mayor facilidad que los primarios y secundarios. También oxidación. Los alcoholes se oxidan y reaccionan con ciertos compuestos oxidantes, formando diferentes productos dependiendo del tipo de alcohol que es oxidado. Alcoholes primarios se dan si cuando se oxidan pierden un átomo de hidrógeno que está unido al carbono, que a su vez está enlazado al grupo hidroxilo formando aldehídos. Por otro lado, si pierden los átomos de hidrógeno de este carbono, forman ácidos carboxílicos. También alcoholes secundarios, que al oxidarse pierden el único átomo de hidrógeno enlazado al carbono que tiene el grupo hidroxilo y forma cetonas. Ahora les hablaré sobre los éteres. En química orgánica y bioquímica, un éter es un grupo funcional del tipo ROR, en donde R y R son grupos que contienen átomos de carbono, estando el átomo de oxígeno unido y se emplean pasos intermedios. Normalmente se emplea el alcoxidado
RO del alcohol ROH, obteniendo al hacer reaccionar el alcohol con una base fuerte. El alcóxido puede reaccionar con algún compuesto RX en donde X es un buen grupo saliente, como por ejemplo yoduro o bromuro. RX también se puede obtener a partir de un alcohol ROH. Al igual que los ésteres, no forman puentes de hidrógeno. Presentan una alta hidrofobicidad y no tienden a ser hidrolizados. Los éteres suelen ser utilizados como disolventes orgánicos. Pueden ser bastante estables, no reaccionan fácilmente y es difícil que se rompa el enlace carbono-oxígeno. Normalmente se emplea para romperlo un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, calentando obteniéndose dos halogenuros o un alcohol y un halogenuro. Una excepción son los oxiranos o epóxidos, en donde el éter forma parte de un ciclo de 3 átomos muy tensionado, por lo que reacciona fácilmente de distintas formas. El enlace entre el átomo de oxígeno y los dos carbonos se forma a partir de los correspondientes orbitales híbridos sp3. En el átomo de oxígeno quedan dos pares de electrones no enlazantes. Los dos pares de electrones no enlazantes del oxígeno pueden interaccionar con otros átomos, actuando de esta forma los éteres como ligandos, formando complejos. Un ejemplo importante es el de los éteres corona, que pueden interaccionar selectivamente con cationes de elementos o alcalinos o en menor medida alcalino-térreos. Los tipos de éteres son los siguientes. Éteres corona. Hay éteres que contienen más de un grupo funcional éter y algunos de estos forman ciclos. Estos poliéteres se denominan éteres corona. Poliésteres. Se pueden formar polímeros que contengan el grupo funcional éter. Los poliéteres más conocidos son las resinas epoxi, que se emplean principalmente como adhesivos. Se preparan a partir de un epóxido y de un dialcohol. Epóxidos o oxiranos. Son éteres en donde el átomo de oxígeno es uno de los átomos de un ciclo de 3. Son pues compuestos heterocíclicos. Éteres de silicio. Hay otros compuestos en los que el grupo funcional no es ROR, estando el oxígeno unido a dos carbonos, pero siguen siendo llamados éteres. Aldehídos cetonas. Los aldehídos y las cetonas son funciones en segundo grado de oxidación. Se consideran derivados de un hidrocarburo por sustitución de dos átomos de hidrógeno en un mismo carbono por uno de oxígeno, dando lugar a un grupo oxo. Si la sustitución tiene lugar en un carbono primario, el compuesto resultante es un aldehído y se nombra con la terminación -al. Si la sustitución tiene lugar en un carbono secundario, se trata de una cetona y se nombra con el sufijo -ona. Los aldehídos y cetonas pueden, por capacitación de un átomo de hidrógeno de un carbono continuo, dar lugar a una reacción intramolecular con formación de un doble enlace y una función hidroxilo, es decir, un enol. Este proceso es fácilmente reversible y se conoce con el nombre de tautomería cetoenólica. Impacto económico. Como algunos ejemplos de impacto económico en los compuestos orgánicos tenemos al carbono, al alcohol, al petróleo, a la gasolina, entre otros. Empezando por el carbono, forma parte de la estructura de las grasas o lípidos, de las cuales la parte estructural está formada por el glicerol y glicerina, el cual es un alcohol. Otro compuesto orgánico es el alcohol. Los alcoholes son los compuestos orgánicos que contienen un grupo hidroxilo en sustitución de un átomo de hidrógeno enlazado de forma covalente a un átomo de carbono. Los alcoholes los ocupamos mucho más de lo que se imaginan. Por ejemplo, lo tenemos en las bebidas alcohólicas, ¿no? Como su nombre lo dice, contienen alcohol comercial, es decir, el alcohol etílico. También podemos ver la presencia del alcohol en
en los compuestos de un hospital para desinfectar todas las herramientas necesarias para alguna operación o en curaciones en heridas. Otro compuesto orgánico es el petróleo. También se usa compuestos orgánicos en la producción de la gasolina, el diésel, plásticos, llantas, entre otros. El compuesto orgánico más utilizado en la industria es el petróleo, que está formado por los restos de animales y vegetales que quedaron atrapados en las capas del subsuelo. A partir de este compuesto se puede obtener aceites lubricantes, gasolina, grasas para maquinaria, asfalto utilizado en calles y carreteras, entre otros productos derivados del petróleo. También tenemos pues lo que es la gasolina, ¿no? Para estos hidrocarburos comercializados en estado líquido en botellas a presión, empleados en forma gaseosa para cocinar, para la calefacción doméstica, la iluminación de campings y uso industrial, tales como el oxicorte al propano. Se verifica sobre todo que su composición y su volatilidad son correctas. El análisis completo de un producto petrolífero ligero se hace por cromatografía en fase gaseosa. Los diversos hidrocarburos arrastrados sucesivamente por una corriente de gas portador son detectados e identificados a la salida del aparato y registrando su volumen relativo. El impacto industrial de los compuestos orgánicos han sido de gran importancia para el desarrollo del mercado nacional. Es por eso que el sector empresarial es uno de los más importantes en la fabricación, preparación y comercialización de productos químicos. Por ejemplo, tenemos al carbono. Este metal es importante ya que forma parte de numerosos compuestos y son importantes para la vida cotidiana del ser humano. También forma parte de la estructura de las grasas o lípidos, de la cual la parte estructural está formada por glicerol y glicerina, el cual es un alcohol. El carbono también forma parte de las estructuras de ácidos nucleicos y vitaminas. También tenemos el aluminio, el cual es resistente a la corrosión, se puede laminar e hilar, por lo que es empleado en la construcción de vehículos, aviones y utensilios domésticos. El aluminio se extrae de la bauxita por reducción electrolítica. Tenemos al cobalto, el cual se emplea en la elaboración de aceros especiales debido a su alta resistencia al calor, a la corrosión y a la fricción. Se emplea en herramientas mecánicas de alta velocidad, imanes y motores. Este está en forma de polvo, se emplea como pigmento azul para el vidrio. Tenemos también al antimonio, el cual se utiliza en el metal de imprenta, en baterías y en textiles. También tenemos al nitrógeno, que la mayor parte del nitrógeno se utiliza en la industria química. Se obtiene por destilación fraccionada del aire líquido y se usa para sintetizar amoníaco. A partir de este amoníaco se preparan una gran variedad de productos químicos como fertilizantes, ácido nítrico, urea, hidrácido y aminas. También se usa el amoníaco para elaborar óxido nitroso, un gas incoloro conocido popularmente como gas de la risa. Este gas mezclado con oxígeno se utiliza como anestésico en cirugía. Compuestos orgánicos de impacto ambiental. Importancia ambiental. Su importancia en este ámbito se puede apreciar en algunos productos sintéticos no biodegradables. Persisten en el ambiente como agentes contaminadores del ambiente. Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una determinada acción sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. Puede extenderse con poca utilidad
a los efectos de un fenómeno natural. Por ejemplo, bromo. Sus vapores contaminan el aire, además sus compuestos derivados solo lacrimógenos y venenosos. Azufre. Sus óxidos SO2 y SO3 contaminan el aire y sus mezclados con agua producen la lluvia ácida. Por ejemplo, el bromo es un elemento que se da en la naturaleza y puede encontrarse en muchas sustancias. Los humanos, sin embargo, empezaron hace muchos años a introducir bromos orgánicos en el medio ambiente. Estos son todos ellos compuestos que no son naturales y pueden causar varios graves daños en la salud, tanto como en la humanidad, tanto como en el medio ambiente. Compuestos orgánicos de impacto social. Importancia social. Dentro de esta importancia se dice que los compuestos orgánicos sufren cambios apreciables durante su utilización biológica. En muchas ocasiones no se le da importancia, sin embargo, gracias a ella se puede llevar a cabo las diferentes reacciones químicas y sustentan la vida, así como tener un mejor desarrollo. También, gracias a ella se puede llegar a cabo las diferentes acciones bioquímicas. Por ejemplo, el oxígeno se usa en grandes cantidades de oxígeno y los sopletes para soldar a las altas temperaturas, en los cuales la mezcla de oxígeno y otros gas producen una llama con una temperatura muy superior a la que se obtiene quemando gases de aire. El oxígeno se le administra a pacientes con problemas respiratorios y también a las personas que vuelan a altas alturas, donde la baja concentración de oxígeno no permite la respiración normal. El aire enriqueciéndose con oxígeno se utiliza para fabricar aceros en los hornos y en los hornos de hogares abiertos. Normatividad aplicable. Los impactos de la exposición humana a productos químicos y otros materiales peligrosos pueden variar desde la simple irritación de la piel hasta enfermedades a largo plazo como el cáncer. Consciente de los peligros que existen, es importante crear una cultura de seguridad para manipular y transportar y almacenar este tipo de materiales. Todos los empleados responsables del manejo de materiales peligrosos están obligados por las regulaciones federales a someterse a la debida entretenimiento de materiales peligrosos. Pero eso no limita la responsabilidad de su empresa de proporcionar un entorno propio para el manejo seguro de materiales peligrosos. Hay que alentar a los empleados a hacerse cargo y mantener un ambiente de trabajo seguro. Comenzando, una de las reglas que se presentan más es evaluar los riesgos que existen en el lugar de trabajo. Sepa qué materiales en el lugar de trabajo representan los peligros. Proporcione a los empleados capacitación e información adecuadas para los materiales peligrosos en su lugar de trabajo. Como se mencionó, la capacitación federal es un requisito previo, pero a menudo estipula solo una obligación mínima. No tengamos miedo de ampliar las consultas y los procedimientos de seguridad más allá de los requeridos por la ley. Y hay que fomentar los procedimientos establecidos a los empleados. También hay que considerar los peligros potenciales y planificar con anticipación. Tenga arreglos y procedimientos establecidos para manejar las circunstancias de emergencia que puedan surgir de los derrames o la exposición a materiales peligrosos. Esto significa asegurarse de que los empleados comprendan los procedimientos de emergencia, incluida la evaluación, la limpieza
o qué hacer en caso de incendio. Hay que asegurarse de que los equipos de emergencia, como las estaciones de lavado de ojos y duchas, estén accesibles, se mantengan limpios y se prueben de forma rutinaria. También hay que utilizar siempre el equipo de protección personal adecuado. Se debe reemplazar el viejo o dañado y se debe inspeccionar el nuevo antes de cada uso. Las medidas de control adecuadas, como campanas de ventilación, siempre deben usarse e inspeccionarse de forma rutinaria. También debemos asegurarnos de que todos los materiales peligrosos estén debidamente marcados. Hay que asegurarse de que todos los contenedores de materiales peligrosos estén debidamente etiquetados y que todos los productos químicos se almacenen en los contenedores apropiados. También hay que mantener todos los materiales peligrosos almacenados adecuadamente. Hay que mantener los productos químicos en áreas secas, frescas y ventiladas. Y separe los materiales incompatibles. Mantener siempre las tapas cerradas, es decir, a prueba de fugas y herméticas al vapor. En todos los contenedores de materiales peligrosos, asegurarse de que estas áreas de almacenamiento estén libres de artículos que puedan causar tropiezos, caídas o derrames, y libres de materiales que puedan fomentar plagas o mantenga siempre limpia las áreas de trabajo. No solo el desorden, sino también limpiar las superficies de trabajo con frecuencia para minimizar el riesgo de contaminación o exposición. También hay que usar solo materiales peligrosos para los fines previos. Nunca coma ni beba mientras manipula materiales peligrosos. También los empleados que manipulan materiales peligrosos siempre deben leer las etiquetas para comprender con qué están trabajando. Y también informar cualquier inquietud sobre los contenedores dañados o posibles fugas o derrames.